Mire, hoy es viernes, Noé Domínguez lo sabe y por eso está aquí en el Expreso Matutino para que echemos un vistazo a algunos de los temas palpitantes de la actualidad nacional. Noé, qué bueno que estás aquí. Buenos días, hoy es viernes y todos lo sabemos. Y todos lo sabemos. Víspera de fin de semana largo. Víspera de fin de semana largo. Yo le comentaba a Esther que ella me preguntaba que si yo sabía, si mi cuerpo sabía que era viernes. Yo le decía que sí, pero que el bolsillo lo ignoraba. El bolsillo. Es un problema grave, ¿verdad? El bolsillo está como un lunes a las 6 de la mañana. Es un tema. Y un fin de semana largo, ¿no? Bueno. Sin ni uno. Sin ni uno, hermano. Eso toca casa, limpieza de patio, despolve y arreglo en la casa. No hay salida, hermano. Pero no te pongan bromada y que con un cable de electricidad. Ah, no, porque no, sin dinero y broma. No, y en broma la calle, entonces es un problema. Porque hay que buscar el electricista para que... Miren, hoy vamos a temas más serios. El caso de la joven Paula Santana Escalante. Dice el Ministerio Público que le ha echado el guante al presunto y confeso, según el Ministerio Público, asesino, homicida de esta joven cuyo cuerpo fue encontrado en una alcantarilla del Parque de Zonas Francas de las Américas. ¿Cómo ve usted este caso, casi año y medio después de ocurrido este crimen? Y las investigaciones continuaban. Ahora se anuncia, después de que 2 jóvenes habían sido arrestados y luego puestos en libertad porque se determinó que no tenían que ver con el crimen, y ahora aparece este señor Junior Lazarito Sánchez Martínez, quien habría confesado ante el Ministerio Público que él tiene que ver con el crimen. Bueno, lo ha confesado lógicamente por las pruebas que se han presentado. Ya a la joven, lamentablemente, Paula, luego de hacerle la autopsia y determinar las causas de muerte, allí se determinó desde violación hasta estrangulación. Uf. Y el joven que en principio no estaba dentro del expediente era porque a los 2 jóvenes que sí fueron involucrados y se les pidió medida de coerción, eran porque eran las personas que hasta el momento se entendía que eran las últimas 2 que tenían contacto con ella. Luego, cuando se hacen las investigaciones del lugar, se someten las pruebas, específicamente los videos, que en principio es bueno que la población entienda esto, que los temas penales hay que tener mucho cuidado, porque en medio de una ola del populismo, ese proceso puede ser viciado, y si ese caso no se hubiese manejado como se manejó, hoy ese confeso asesino estuviera tan campante sin ningún tipo de expediente penal. Entonces, las investigaciones el Ministerio Público la llevó como debió llevarla, cumpliendo el debido proceso, respetando los derechos que tenía la familia, que tenían también los que en principio se imputaron, y las pruebas, lógicamente, dieron al contraste con esta persona que realmente ya, tanto como dices, el Ministerio Público ya ha planteado la confesión del crimen y hoy le estarán conociendo medidas de coerción. Lo que preocupa a Noé es que en el proceso de investigación, ¿verdad?, y en medio del populismo mediático y el deseo y la sed de sangre, como decimos, estos 2 muchachos que fueron los últimos que tal vez estuvieron en contacto con ella, visiblemente, ¿verdad?, fueran entonces señalados como culpables, encerrados con medida de coerción y como los principales sospechosos. Entonces a veces uno se pregunta qué tan profunda, qué tan delicada, qué tan profesional es esa pesquisa o esa investigación para imputar a alguien o tomar a alguien como sospechoso cuando tal vez las pruebas no son tan suficientes. Mira, el tema que acaba de tratar es bastante delicado. Y vuelvo y repito el tema del populismo político, del populismo penal. ¿Qué ocurre con una medida de coerción? Las medidas de coerción se establecen para tú salvaguardar las pruebas, la víctima o que el posible imputado no salga del país. ¿Qué pasa? Que a estos jóvenes se le imputa una medida de coerción. Hay un exceso en la República Dominicana de las medidas de coerción, principalmente de la prisión preventiva. Si yo soy abanderado de que sí, esa figura que está en el Código Procesal Penal, que se utilice, pero que se respete como plantea. La prisión preventiva debe de ser, lo que dice el Código Procesal Penal, la excepción de la regla. Entonces a estos jóvenes se le apresó, tuvieron un tiempo bajo prisión, pero porque por una ola de sed del populismo que había que traer, a alguien tenían que presentar. Pan y circo. Todo eso es lo que a mí no me gusta. Entonces ese es el tema, pan y circo, ese es el tema que la gente entiende, que como estos 2 jóvenes no son de apellido, no tenían para pagar una buena barra de su defensa, entonces simplemente le dictaron una prisión de 3 meses, una medida de coerción. Y total son sospechosos.
Es lo que no me gusta, lo que se ha instaurado en parte del Ministerio Público, el famoso tránquenlo de la policía de aquellos tiempos y después averiguamos. El Ministerio Público y el populismo penal, como bien tú señalas, es métanlo preso, una medida de coerción de prisión preventiva, cuando es la excepción se convierte en la regla. Entonces, ¿qué ocurre cuando eso ocurre? ¿Quién puede resarcir a esos muchachos? Exactamente, esa es la gran pregunta. En un Estado, como dice nuestra Constitución, que siempre hacemos hincapié en ella, un Estado social, democrático y de derecho. Suena muy bonito. Suena muy bonito, por eso es poesía y retórica. Porque ¿quién resalta? Ahora, en un país, en un Estado real como eso, no un invento, a esos jóvenes hay que resarcirlo. Entonces, repito, aquí el tema es que la sociedad pide. Señores, no es que pidan, es que a quién, es como dice la máxima por ahí, es mejor 100 culpables sueltos que un solo inocente preso. Entonces, en este caso, aunque parezca crudo, en este caso, nadie le va a resarcir la prisión que esos jóvenes, la prisión y el mote social, porque ahora ¿quién respeta la intimidad de esos dos jóvenes? Claro. Porque ahora en el imaginario de la gente, ¿sabe lo que se va a quedar ahora? Que esos dos jóvenes de una forma u otra estaban involucrados, pero para salvarle el pellejo a alguien, un año y medio después, aparece esta persona, se declara culpable y hoy le conoce medida de coerción. Y no es la realidad. Hay que entender que se debe de respetar el debido proceso, pero sobre todo, la imagen de la persona, la seguridad, el derecho, la intimidad. Claro. Sí. Y en este proceso... Y la presunción de inocencia. En este proceso, bueno, pero la presunción de inocencia es la que menos se respeta. Bueno, porque imagino. si el Ministerio Público la respetara, no pidiera prisión constantemente. Porque si él es inocente... Y tampoco los jueces la concedieran, porque es otro problema. Bueno, el tema es que ahí viene... Es como yo escuché a el alcalde de Dajabón, Riverón, que él dice que el problema no es el ejército, que el problema no son los militares, que el problema son los jueces, que inmediatamente le llevan a un nacional haitiano indocumentado, ellos lo liberan. Pero es lo que dice la ley de migración. Tienen que liberarlo. No, Riverón, lo que tú tienes que decir es a quién le indalgamos la responsabilidad, porque los jueces ven hecho y aplican el derecho. Entonces, claro. si el proceso está viciado, ¿qué tienen que hacer los jueces? Dictar en función del derecho. Claro. Esa es su función. Entonces, en el caso de la medida de coerción, por una presión social, es que tiende a hacerse esto. Mire, decía ayer su colega, el abogado y buen amigo Duarte Canán, que a partir de las declaraciones de Junior Lazarito, quien es el principal sospechoso del asesinato de Paula, hay otras personas o habrían otras personas implicadas en el crimen. Puede ser, eso es correcto, puede ser, porque aquí el tema es cómo él logró hacer todo esto sin que nadie se percatara de lo que allí ocurrió. Ojo, aquí hay que un poco de responsabilidad con esto. La empresa donde ocurrió el hecho, no entiendo cuál es el interés de hacerle daño a esa institución, porque la institución no tiene ningún tipo de culpa de que un individuo, un empleado, que un psicópata esté dentro de sus instalaciones y cometa un hecho. No, claro. ¿Entiendes? Entonces, aquí hay que tener cuidado con esto. Ahora, de que sí pueden haber otros implicados, eso es totalmente correcto. Ahora, ya él confesó. Ahora, ahí hay otras pruebas también. Mire, ¿cuál sería la responsabilidad, en este caso, usted como abogado, de una empresa, de una institución donde un empleado comete un crimen, como este caso, contra otro empleado, en horas laborales, donde se supone que hay seguridad, que hay cuidado y todo lo demás? ¿Existe algún tipo de responsabilidad civil o penal de la empresa en No, este para caso? mí no hay ningún tipo de responsabilidad. Si nos vamos al artículo 1386, es decir, de 1382 a 1386, la responsabilidad civil para la empresa ahí hay cero responsabilidad civil. ¿Por qué? Porque lo que ocurrió allí no fue por un descuido de la empresa. Nosotros estamos acá, para poner el símil, en esta planta de radio y televisión. Cualquier ciudadano nuestro puede entrar en un lapso mental y cometer cualquier tipo de ataque. ¿Qué responsabilidad tiene la institución? Ninguna. Ahora, no fue un techo, no fue una máquina que se zafó, que salió de control y accidentó y alguien falleció. No, es la propia voluntad humana de un ser humano atacar al otro ser humano, que se da en las cárceles, se da en los cuarteles. Un ejemplo, Juan de los Santos, él es alcalde de Santo Domingo Este. ¿Dónde fue asesinado? Sí. Fue en las instalaciones del consejo de la alcaldía. De las alcaldías. Entonces, ¿ese consejo tiene responsabilidad ahí? No, es un tema in situ persona. Es decir, la persona como tal cometió el hecho. Entonces, no entiendo
y vuelvo y repito, aquí hay que tener mucho cuidado, porque eso puede ocurrir en cualquier lugar. Ahora, si es producto de una negligencia de la institución, de que se cayó algo, de que algo salió de control, ya eso es otro tema. Ahí varía la cosa. Ya eso es otro tema. Mire, a Jean Alain le han variado la medida de coerción luego de 4 años de este proceso que se ha extendido y todavía el juicio no arranca. Y está hoy Jean Alain que se ríe solo, porque ya le variaron la medida de prisión domiciliaria, ya puede moverse libremente y todo lo demás, aunque se le mantiene y se le varió algo la garantía económica, se le quitó el grillete que tanto le molestaba y le causaba zaranana, unas llagas. Ahí, bueno, el tema es que por lo menos es una victoria, digamos, parcial en el proceso penal por corrupción que se le lleva a Jean Alain, principal imputado de este caso de haber sustraído más de 6.000 millones de pesos al Estado. Mira, aquí volvemos otra vez al populismo penal. ¿Cómo es posible que tú tengas un imputado 4 años? ¿Es una condena? Es una condena. Entonces, ¿dónde está la presunción nuevamente? La presunción de inocencia. Es decir, como se ha manejado este caso, ojo, abiertamente yo lo he dicho, Jean Alain no es santo de mi devoción. Tampoco mío, ¿eh? Para que estemos y claros. ni siquiera Entonces, lo conozco personalmente. Ni yo tampoco. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Que por el contrario, una institución que él manejaba, por casos que yo llevé desde el punto de vista jurídico y tributario, fui afectado. Por lo cual, debería entonces estarlo condenando. Exacto. Entonces, lo que voy a decir es derecho puro. Miren, un imputado que está revestido de inocencia, en nuestra Constitución, ¿cómo es posible que dure 4 años en un proceso y luego ese proceso, a los jueces que llevaban el caso, se le hace una recusación y se vuelve otra vez desde cero? ¿Por qué? Porque vamos a decir las cosas como son. El proceso se ha manejado mal. ¿Qué pasa aquí? Que esta persona, Jean Alain, tiene los recursos suficientes para pagar una buena batería de abogados. Defenderse bien. Que no la tiene el hijo de Machepa, ni Juancito, el del barrio. Entonces, él lo que ha hecho, lo que le asiste, utilizar sus recursos para defenderse bien en los medios posibles que le permite la ley, que le permite en este caso el Código Procesal Penal. Ahora, de que esa decisión está basada en derecho con relación a quitarle la medida, es totalmente correcta. Porque usted tiene una persona con 4, que dicho sea de paso, duró 1 año y 18 meses preso. Sí, preso casi, sí, claro. Duró, ¿entiendes? Que es lo que indica el Código Procesal Penal. Sí, casi 2 años. Casi 2 años, incluso hasta se le violaron derechos. ¿Por qué se le violaron derechos? Porque si no tiene una sentencia firme, cuando el caso es declarado complejo, la prisión preventiva máxima son 18 meses, que es 1 año y medio. Entonces, en el caso de él, se pasó el lindero de los 18 meses. Se pasó de las rayas. Se pasaron de ahí. Entonces, en el otro caso está el tema de los 4 años. ¿Qué ocurre con esto? ¿Eso protege a Jean Alain? No, eso no protege a Jean Alain. Eso no protege a ti, a mí, a William, a cada uno de los que aquí se levantaron a las 5 o 4 de la mañana y salieron a laborar. Y para tomar la frase de Max Weber cuando hacía la definición del Estado, que a nosotros nos han enseñado que el Estado somos todos. Yo no soy abanderado de eso. El Estado son las instituciones, el partido político que tiene el monopolio de la violencia, que tiene el monopolio de la fuerza. ¿Quiénes son esos? ¿Quiénes forman el Estado? Entonces, desde el punto de vista de Max Weber, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. ¿Nosotros formamos parte de ese poder? No. Tú y yo, los ciudadanos comunes. De la única manera, por representación. Exactamente, entonces viene y se dice por representación. Y yo te voté por ti, partido político, para que tú me representaras violando la Constitución, violando el debido proceso, violando todas las normas habidas y por haber, y para que tú selectivamente a unos sí y a otros no. Entonces, en el caso de Jean Alain, no protege a Jean Alain, protege a usted y a mí, que nos formamos parte de ese gran gobierno que es el que tiene el imperio de la violencia. Mire, hablando de legalidad, de leyes, de constitución, pregunta un amigo televidente, ¿puede la DGI pedir a los bancos información bancaria de los ciudadanos sin su consentimiento? En principio, sí, pero en el fondo, no. Explíqueme eso, porque... explíqueme eso. Mire, yo estoy de acuerdo con la intención de la ley, pero no con la forma en la cual ese Estado que dice Max Weber, que tiene el monopolio de la fuerza, lo ejecuta. ¿A qué me refiero? Nosotros teníamos una ley, la 1900 del mercado de valores, que fue modificada por la ley 249-17. Esa ley 1900 planteaba que cuando una entidad del Estado solicitaba una información, en este caso una información bancaria, tenía que hacerlo por la superintendencia de banco dentro de un proceso judicial. Ojo,
Dentro de un proceso judicial, Juan Pérez estaba imputado por evasión tributaria, pero ya está sometido con un proceso judicial. Sí. Entonces, a través de ese proceso judicial, para justificar y buscar pruebas, iba a la superintendencia de banco, le pedía a la superintendencia que a todas las entidades de intermediación financiera, llámese a todos los bancos, Autorizara. le autorizaran a entregar la información de los movimientos bancarios de ese ciudadano. Eso era antes. Eso era en esa ley, la ley 1900. Pero eso cambió. La ley 249-17 entonces estableció que la Dirección General de Impuestos Internos, que forma parte de la administración pública, lógicamente, podía ir directamente, sin una orden judicial, a la entidad de intermediación financiera, a un banco, y pedirle la información, y resulta que tiene que darle esa información en un plazo de 10 días. Sin esa persona estar en un proceso judicial. Sin estar en un proceso judicial y sentar con su consentimiento. Ahora, ahí viene un tema. ¿Cuál es? Resulta que nosotros tenemos el artículo 44 de la Constitución que plantea el derecho a la intimidad. A la intimidad, claro. Entonces, ¿qué plantea ese artículo 44? El artículo 44 de la Constitución está por encima de cualquier ley y de cualquier resolución interna. Entonces, fíjate que te dije, en principio sí, la Dirección General de Impuestos Internos lo puede hacer, pero resulta que el bozal, a lo que decía Max Weber, por eso tenemos una constitución, porque como los ciudadanos no tenemos el monopolio de la violencia, de ejercer la fuerza. Sí, tenemos la constitución. Entonces, tenemos que la constitución que es un bozal a ese Estado que tiene. Y que ampara al ciudadano. Y que ampara al ciudadano. Entonces, ese artículo 44 de la Constitución le dice, no, el ciudadano tiene derecho a la intimidad. Y todas esas informaciones, desde el punto de vista bancaria y cualquier más, sin su consentimiento no puede ser dada. Pero resulta que aparte de eso, nosotros tenemos varias sentencias del Tribunal Constitucional que plantea, y con un voto disidente en una de ellas histórico, del expresidente, que para mí es el presidente histórico del Tribunal Constitucional, Milton Rey Guevara, emitió un voto disidente, igual que el magistrado Díaz Firpo, diciendo que el secreto bancario forma parte del derecho a la intimidad de los ciudadanos, por lo cual ese articulado de la ley 249-17 de mercado de valores es inconstitucional, por lo cual lo que está haciendo la Dirección General de Impuestos Internos, ciudadano dominicano, escuche esto, lo que está haciendo la Dirección General de Impuestos Internos desde nuestra interpretación jurídica constitucional es contraria a la Constitución y es un desacato a la sentencia del Tribunal Constitucional que plantean que el secreto bancario, el secreto económico forma parte de la intimidad del ciudadano. Si usted es sometido a un expediente o la Dirección General de Impuestos Internos le notifica a usted un delito tributario o una evasión tributaria, utilizando esa información, simplemente ataque de inconstitucionalidad, esa prueba y simple y sencillo. O en su defecto, si usted tiene la duda de eso, también puede utilizar el recurso de habeas data a través de las instituciones para que usted le diga a su entidad bancaria quién le está pidiendo la información suya sin su consentimiento. Claro, usted también puede proceder. Y es un tema más delicado aún, porque aún la misma entidad bancaria puede ser sometida por el ciudadano. Entonces, vuelvo y repito la frase de Max Weber. ¿Quién es el Estado? El Estado no somos nosotros. El Estado es quien tiene el monopolio de ejercer la violencia, en este caso de ejercer la fuerza, sin el consentimiento del ciudadano. No, gracias. Gracias a ustedes. Buen fin de semana, semana largo. Espero que no haya dejado esto caliente. Bueno, caliente sí está.